Nos alegra tenerle a cada uno de ustedes aquí esta mañana. Vamos a meditar en la palabra del Señor esta mañana. La semana pasada, nuestro hermano Enot compartió acerca de qué texto de la Biblia. ¿Qué pasaje compartimos la semana pasada? ¿Cuántos estuvimos la semana pasada, el domingo pasado, que vinimos a la iglesia? ¿Sobre qué pasaje predicó el hermano Enot? Oiga, parece que tuviéramos amnesia temprana. No, Mateo 28. Ah, sí, Mateo 28. Del versículo 16 al 20, él leyó eso. Y esta mañana yo quiero invitarle que abra su Biblia. En la primera carta de Pedro, capítulo 4. Y voy a leer desde el versículo 7. Fernando al inicio de la oración leyó este pasaje. Pero quiero leerlo. Capítulo 4 de Primera de Pedro. Nos ayudan ahí con la proyección. En Reina Valera, proyéctatela. Luisa, hazme favor. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Miren cómo inicia. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad ¿en qué? En oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, versículo 11. Si alguno habla, hable ¿de qué manera? Conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, subraye eso, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pregunto, ¿será que esta semana, que pasó, usted pudo servir a alguien? Piense en eso, en tu trabajo, en tu lugar en tus labores, en tu vecindario. ¿Pudiste servir a alguien? ¿O en la misma casa? ¿Pudo servir a alguien? ¿Pudo ser de bendición para otros? Sirvan a los demás. Nos enseña el texto bíblico. Sirvamos a los demás. Nosotros como una familia, como la familia de Dios. La Biblia dice que nosotros somos la familia de Dios. Y estamos llamados como familia a animarnos los unos a los otros, a exhortarnos los unos a los otros. Todos estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Pero hay algo que no es fácil también, y es soportarnos los unos a los otros. La pandemia ha sido buena, porque la pandemia nos enclaustró. Y en medio de la pandemia ustedes podían mirar, y yo también, a nuestros amigos y vecinos sirviendo el uno al otro, a los familiares, a la gente, a los mariachis que pasaban y cantaban, y la gente sirviéndole. Claro, hay que servir, y no tenemos que esperar una pandemia para servir a los demás. Esta semana, hace años conocí a un pastor
español. Su esposa no la recuerdo, pero conocía al pastor español en Montería. Y él llegó a la casa de un amigo pastor y él pudo servirle a él y a su familia. Les apoyó, les ayudó en medio de las circunstancias difíciles por las que pasaban. Y en estos días me enteré que él está postrado en una cama porque le dio un problema cerebral. Su hijo menor de 4 años, esta semana, en la sub-20, fue quien hizo el gol, el único gol a Argentina. Son cristianos. Su papá es cristiano, su mamá es cristiana. Y él desde los 4 años conoció del Señor. Apellido Fuentes. Yo conocí al papá. Lo que quiero decir es que aquel pastor sirvió y acogió a aquella familia por un largo tiempo y les sirvió a ellos en los momentos más difíciles de la vida y las circunstancias más difíciles de la vida. Y ese pastor hoy siente en su corazón satisfacción ver cómo Dios lo usó para bendición de esta familia. Cuando alguien sale adelante debemos sentirnos orgullosos, en el buen sentido de la palabra. Orgullosos. Miren el versículo 7. Del versículo 7 al versículo 11 hay unos mandatos. Ahora, cuando usted hace las cosas para el Señor, exalta al Señor. Versículo 7. Miren, antes de entrar al texto que quiero enfatizar, miren lo que dice el versículo 7. Mas el fin de todo se acerca. En otras palabras, nosotros debemos vivir expectantes. ¿Expectantes de qué? De la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ustedes dirán, pastor, pero es que siempre han estado hablando de que el Señor viene, de que el Señor viene, de que el Señor viene, y todavía no ha venido. El mismo Pedro dice que el Señor es paciente. El Señor es misericordioso. Y Él no quiere que ninguno de nosotros perezca o se pierda. Ahora dice, el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios. Y aquí hay una exhortación. Velad. ¿De qué manera debemos velar? En oración. En otras palabras, oren. ¿Y por qué Pedro dice que oren? Ahora, esta iglesia a la que él está escribiendo en el primer siglo, en otras palabras, fueron expatriados, perseguidos por el gobierno romano. Uno de los emperadores, el emperador Nerón, perseguía, la mayoría de los emperadores perseguían a los cristianos. Así que los cristianos estaban siendo perseguidos y desplazados de su país. ¿Cuántas personas hay desplazadas en nuestro contexto, huyendo por circunstancias difíciles? Algunos perdieron sus tierras, algunos perdieron su familia, sus hijos. Hay que servir, pero en medio de esas circunstancias difíciles debemos orar. ¿Y por qué orar? Para que el Señor nos fortalezca en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Entonces, una exhortación es orar. Ahora en el versículo 8 dice algo más. Y ante todo, tened entre vosotros ¿qué? Ferviente. ¿Ferviente qué? Amor. Y Pablo, en su primera carta a los Corintios, él trata de definir un poco el tema del amor. Y él dice que el amor es sufrido, el amor es bondadoso, paciente. El amor lo soporta todo. El amor quien ama no engaña. Se goza en la verdad. El amor no es jactancioso. El amor que Dios quiere que haya en nuestro corazón no es el que sirve y luego te saca las cosas. No es el que te sirve y luego te dice, yo te ayudé en los momentos más difíciles de tu vida. Mire, hermano, realmente lo que nosotros hacemos, hágalo como para el Señor.
¿Cuánta gente hace las cosas sencillamente para sacar pecho y decir es que yo lo hice, es que yo lo hice? No, cuando hacemos las cosas, hagámoslas como para honrar al Señor, como si lo estuviéramos haciendo para Él mismo. En Brasil, entrevistaron a un señor que barría las calles. Como los señores que barren las calles aquí. Y ese señor barría la calle y le ponía tanto amor que esa calle quedaba relumbrante. Y alguien le dijo, señor, pero usted ¿por qué dedica tanto tiempo a cada andén de la calle? ¿Y sabe lo que dijo? Porque lo que hago es como si el Señor fuera a pasar o a caminar por esta calle. Cuando uno hace las cosas para el Señor, quien recibe la gloria no somos nosotros, es el Señor. A mí me tienen fascinados los niños, me gustan los niños, pero los niños del jardín donde Diana Gómez. ¿Por qué me fascinan? Me fascinan y me dieron una lección. Cuando ellos oyen, ahora no sé si serán esos únicos niños, pero y oí de otro niño en Itagüí también. Cuando ellos oyen que viene el carro de la basura con su bulla y los señores ya los conocen y suenan el pito del carro, ellos salen. Ellos pueden estar en la clase y dejan profesora y salen al andén a ver a los señores. Y uno de ellos le dijo a uno de esos señores, gracias. Gracias, Señor, gracias. Yo dentro de mí me pregunté, ¿cuándo yo le he dado gracias a un señor de estos? A esta persona que recoge desechos malolientes y algunos hasta infectados. Bueno, es basura, después de todo es basura. Pero esos niños, no hay un día los días que pasan, que esos niños no salgan a darle gracias a esos señores. Un niño en Itagüí, lo mostraron en televisión. No sé, como de 5 añitos, le dijo a la mamá que le hiciera mogas o fiambres. 3 fiambres y él salió la mamá salió con los fiambres y hizo que los señores bajaran del carro y se sentaran en el andén de su casa y él estaba ahí con ellos. Eso es amor. Eso es servir. Ahora sirvamos no pensando en buscar recompensa, porque a veces servimos esperando que nos pongan la mano en el hombro. ¡Ay, qué bien lo hiciste! A mí me gustan algunos hermanos de la iglesia. Cuando aquí se hace comida, dicen, pastor, gracias. Le quedó muy bien. Y eso trata como de llenar mi ego. Y yo, yo no hice nada, ni sé cocinar. Eso lo hizo las hermanas de la iglesia. Pero la mayoría vienen donde uno y le dicen, muchas gracias, pastor, muchas gracias. Y las señoras de la cocina se quedan viéndome. La gloria se la lleva a otro. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero cuando invitan a sus amigos. Ahora miren, en el versículo 8 dice, tened entre vosotros ferviente amor. Pero luego en el versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. El hospedar hace parte de la amistad, de las relaciones. Pero cuando llegamos al versículo 10 y 11, que es donde yo quiero que trabajemos esta mañana, dicen, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrelo. Entonces hay algunas exhortaciones, hay 4 exhortaciones. Primero, una de las exhortaciones, oren. La segunda exhortación es, ámense. La tercera exhortación es, hospeden. Y la cuarta exhortación que hay ahí es ahora ministrar el don. Y hoy debemos entender, servir los unos a los otros
y la forma como podemos hacerlo en la iglesia. Pedro se dirige a hermanos que estaban siendo perseguidos y el propósito era enseñarles cómo vivir victoriosamente en una sociedad hostil. Él quería que ellos no perdieran la esperanza en el Señor y su segunda venida. En medio de todas estas circunstancias, nos espera la segunda venida de Cristo. Hoy día, nosotros estamos viviendo circunstancias difíciles, dolorosas. El papá viola a la hija. El señor se tira de un edificio con su hijo. La señora se lanza al metro con su propia hija. Desastres el uno y el otro. A una mujer la matan y la empacan en una maleta como si fuera trapo viejo. Parece que la gente estuviera perdiendo el temor a Dios y el amor los unos a los otros. La iglesia debe glorificar a Dios en su vida de oración, en un amor ferviente. Quiero decirles que hay algunos principios que quiero enumerar rápidamente. Vayan al versículo 10. Principios de servicio. Cada uno. Y cuando hace referencia a cada uno, está hablando de una manera singular, particular. En otras palabras, esto no es opcional. Cada uno de quienes, de nosotros, tiene al menos un don. Dice en el versículo 10. Ahora, ¿qué es un don espiritual? Es una habilidad sobrenatural que Dios da como consecuencia de haber conocido a Cristo, de ser salvos. Ahora quiero decirles, todos los seres humanos nacemos con habilidades, con talentos. Dios le ha dado habilidades a cada persona. Para pintar, para hacer poesía. Dios le ha dado la habilidad de ser un químico, un matemático. En otras palabras, la capacidad y la motivación para ese tipo de inclinación profesional. Maestra, Dios le ha dado esa capacidad. Ahora, no quiere decir que la capacidad natural de alguna manera no honre a Dios. Sí honra a Dios cuando usted coloca esa capacidad en la mano de Dios. Pero cuando la Biblia habla de los dones espirituales, es una capacidad sobrenatural dada por Dios de acuerdo a la medida de la fe, pero también es dada por el Espíritu Santo. ¿A quiénes son dados los dones? A los creyentes, a las personas que han nacido de nuevo, a los que conocen a Jesucristo, a los que tenemos al Señor como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces el primer principio es que cada creyente tiene al menos un don. Primera de Corintios 12:7. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bien como para provecho a cada uno de nosotros es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho de todos. En otras palabras, el don es una capacidad que usted tiene, que Dios le ha dado. No hay un solo creyente que no tenga la capacidad sobrenatural dada por Dios. El don es un regalo que Dios ha dado a cada creyente. Y hay diferentes dones. Hay que entender el origen y el propósito de los dones. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos los miembros de la iglesia no tienen la misma función. No todos dirigen, no todos enseñan, no todos son pastores, no todos tienen el don de presidir. No, hay una lista y yo tal vez les mencione algunos. No nos vamos a detener hoy en ellos, pero voy a mencionarle algunos. Hay diferentes tipos de dones. Hay dones de carácter, hay ministerios. Y dentro de esos ministerios tenemos pastor y maestro.
profetas, evangelistas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, también. Claro que sí, evangelistas. Yo creo que estarían ahí dentro de ese rango. Hay dones, hay ministerios, pero también hay dones funcionales. El servir a los otros, eso es un don funcional. Bueno, dentro de los dones funcionales, el doctor Mosquera dice que también está la sabiduría. Necesitamos sabiduría también para servir. Ahora bien, no solo eso. Escúchenme algo más. Hay dones también manifestacionales. Dentro de los dones de manifestacionales están el don de lenguas, pero también el don de sanidad, el don de milagros también, ¿verdad? Algunos consideran que estos dones han cesado, pero yo pienso que Dios es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Ahora, pienso que el tema hay algunos ministerios que tenemos que estudiar con mayor claridad, pero el tema de la profecía, yo creo honestamente que la mayor profecía es la que tenemos aquí, revelada en la palabra de Dios para nuestra vida. Así que yo quiero animarles en esta mañana. Otro día nos vamos a dedicar un poco más a los dones. Entonces, hay dones ministeriales. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay algunos que dividen estos ministerios en 5, pero habla de pastores y maestros. El pastor debe ser un maestro, pero todo maestro no es pastor. Ahora habla de dones funcionales: servir, enseñar, exhortar, presidir, hacer misericordia. De acuerdo a 1 Corintios 12, 8 y 9, los dones funcionales son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y de fe. Tanto discernimiento necesita la iglesia hoy día que necesitamos decirle: Señor, danos discernimiento para leer y comprender los tiempos. Dones manifestacionales: hacer milagros, sanidades, discernimiento, separación y distinción, tener la interpretación de lenguas también. Ahora aquí no está hablando de lenguas angelicales. Las lenguas son idiomas en los que el ser humano puede entender y que Dios de una manera sobrenatural obra, como en el día de Pentecostés. Otro día nos centraremos en ellos. En segundo lugar, otro principio es que los dones espirituales son para servir a la gente. Dice en el versículo 10, vuelvan a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ministrelo a otros. ¿Qué quiere decir eso de ministrelo? Lo que quiere decir eso es: póngalo al servicio de los demás. La capacidad sobrenatural que Dios le ha dado a usted es para bendición de otros. Ministrelo a otro. Eso quiere decir que no es para beneficio propio, no es para buscar mi gloria, no es para buscar mi reconocimiento. Una persona en alguna ocasión, el Señor le había dado el don de sanidad y mandó a desocupar la casa porque iba a montar un consultorio médico para atender a los enfermos, a los cojos, a los ciegos. No es para beneficio, es para la gloria del Señor. Entonces, según la multiforme gracia de Dios, ministrelo. Los dones son variados para satisfacer una variedad de necesidades. Usted debe saber que Cristo nos ha dado los dones por medidas. Y hay distintas formas de servir en la multiforme gracia de Dios. Nuestro anhelo y deseo es que usted pueda descubrir cuál es su don, cuál es la capacidad que Dios le ha dado. Y un poco más adelante yo voy a mencionar cómo pudiéramos descubrir eso. Otro principio, el tercer principio, es que nosotros somos los mayordomos. Dice, ministrelo. El versículo 10, como buenos administradores. Ahora, ¿un administrador es el dueño de las propiedades? No.
Un administrador sencillamente es alguien que el dueño ha puesto a su disposición. Un bien. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Lo que Dios ha puesto en nuestras manos es las capacidades sobrenaturales para servir. No somos los dueños de eso. Usamos los dones como mayordomos, no como propietarios. Dios nos dio los dones para edificación. Los unos de los otros. Capacitar. Cuando uno lee Efesios, capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos. Busquemos el texto para que ustedes lo lean. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Versículo 12. A fin de perfeccionar. ¿Perfeccionar a quiénes? A los santos. Ahora la palabra perfeccionar es capacitar. Es capacitar. Nosotros estamos llamados a capacitar. Ahora, ¿solo los pastores están llamados a hacer eso? No. ¿Quiénes? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y maestros. Estamos llamados a capacitar a la iglesia, no solo los pastores. Y Dios es la fuente y sustento de cada don. Ahora miren el versículo 11. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme a al poder que Dios da. En otras palabras, cuando usted haga algo, hágalo sabiendo que Dios es el sustento. Nosotros nos hemos convertido muchas veces en consumidores, pero debemos edificar a otros. Debemos edificar a otros. No solo recibir, sino nosotros también bendecir a otros. Ahora la segunda pregunta que me hago es ¿cómo descubrir cuál es la capacidad que Dios nos ha dado? Estudie la palabra de Dios. Identifique los dones por la palabra de Dios. La Biblia nos da unos listados de dones. Ore por sabiduría, que Dios le dé sabiduría. Haz una evaluación juiciosa de tus dones. Pregúntele a un hermano maduro de la iglesia, ¿qué don percibe en ti? Y busque puertas abiertas y oportunidades para servir al Señor. Repito, ¿cómo puedo yo identificar el don que Dios me ha dado o la capacidad por la palabra de Dios en una vida de oración? Pero la comunidad también es como testiga. Los hermanos pueden observar el don y la capacidad que Dios te ha dado. Un hermano maduro. ¿Qué don percibe en mí? Y busca la oportunidad para servir. Dios quiere que tú y yo sirvamos. Cuando yo conocí al Señor a los 14 años, un hermano de la iglesia venía a una actividad pública al aire libre, donde se iba a predicar la palabra de Dios. Y me dijo, hermanito, yo creo que el don que tú tienes es de cantar. Oye, yo me emocioné. Yo me emocioné tanto. Y le digo, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Yo no sé cómo él me habría escuchado. O él había visto eso en mí, no sé. Y entonces me dijo, ensayemos una canción. Todo un bendito mes ensayando la canción. Y llegó el día de ese culto especial. Padre Celestial. Qué desastre. Yo quería que la tierra se abriera, honestamente. Y yo estaba cogiéndole fastidio a ese señor. Yo dije, hermano, yo no le dije ahí en público. Yo lo que hice fue como seguir la voz de él ahí, pero yo creo que él perdió su discernimiento. Y al final yo le dije, no, hermano, yo no creo que ese sea mi don.
No creo. Ahora, no es que uno no va a poder cantar, claro que sí. Pero es que Dios da la capacidad de una manera sobrenatural. Miren cómo cantan estos hermanos. No, yo canto y parece que estuviera haciendo letanías, como las misas del siglo XVIII. Yo le dije a los hermanos de la iglesia que iba a grabar villancicos y me dijeron, no, pastor, no, quédese más bien predicando. No es que predique tan elegante. Entonces, que el Señor nos dé sabiduría para descubrir el don. Pero usted también, el Espíritu Santo confirma dentro de usted, en su corazón. O sea, no es como, ¿qué opción tengo yo para servir al Señor? No es como cuando uno va a entrar a la universidad y entonces mira el listado de carrera. Como un amigo me dijo, Nicolás, no te quedes sin estudiar. Y me dijo, matricúlate en la carrera que sea. Me matriculé en agronomía, aguanté 2 meses. Con unas botas hasta aquí, una rula, águila corneta. Y yo decía, yo no me fue mal, pero yo decía, pero esto no es lo mío, yo me siento incómodo. Yo más bien me voy a cambiar de carrera, le dije a mi amigo. Y me cambié para filosofía, esa sí es la mía, tira lengua. E historia. Y eso sí me apasionaba. Pero no eso. Ahora, el Señor va a ayudarle y a darle sabiduría, pero hay gente en la iglesia que Dios va a usar también, pero el Espíritu Santo le confirma eso a usted. En tercer lugar, hay decepciones en el uso de los dones, y eso no quiere decir que usted no va a servir al Señor, por muy frustrado que esté. Cuando Dios le ha dado la capacidad a usted para servir, o a mí, y no lo hacemos, ¿qué somos? Sencillamente, ¿qué somos? Desobedientes. Somos desobedientes. Cuando Dios le ha dado capacidad a usted tan distinta a la mía o a cualquiera de nosotros, eso nutre el cuerpo de Cristo. Fortalece el cuerpo de Cristo. ¿Qué tal que todos cantaran? Todo el santo día cantando. No. Pero eso edifica en su momento. Cuando nosotros cantamos o servimos al Señor, no solo cantar, hago referencia a eso, pero no solo eso, glorificamos a Dios. Todo lo que haga, hágalo para glorificar a Dios. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ¿qué debe hacer? Ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen ¿qué? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así que el Señor te ha llamado a servir. Y el Señor me ha llamado a servir. Y durante este año vamos a orar al Señor por tu vida, para que tú puedas descubrir en la presencia del Señor cuál es tu don, cuál es tu capacidad. Yo pregunto, ¿cuántos estamos seguros que Dios nos ha dado como mínimo un don? Amén. A todos nosotros. No hay ningún creyente que diga, no, Dios no me ha dado dones. De pronto usted no lo ha entendido como yo no entendía que el cantar era mi don. No, yo no lo había entendido. Pero Dios sí tiene un propósito con tu vida. Dios nos da dones sin pretender que no lo usemos. Si Dios te da un don es para utilizarlo, para edificación. Y somos bendecidos. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es esa capacidad para servir al Señor? Quiero animarle que se coloque en pie por un momento. Y hoy quiero hacer una oración especial por su vida. Y que juntos podamos decirle, Señor, por favor, yo quiero descubrir con mucha satisfacción ¿en qué quieres que te sirva en este lugar, Señor? Si nos va a tener aquí, a usted y a mí. Ore conmigo diciendo, Señor Jesús, más fuerte, Señor Jesús, esta mañana me presento delante de ti para que tú me llenes con la unción del Espíritu Santo. Señor Jesús, quiero descubrir
¿A qué me has llamado? Y a partir de hoy voy a servirte con todo mi corazón, con toda la pasión de mi alma. Ahora ponga la mano sobre el hombro del que está a su lado y dígale: Señor, bendice a este hermano, bendice su casa, bendice su familia, bendice sus hijos. En esta mañana rompemos cadenas y ataduras de nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Yo desato y desautorizo toda potestad de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y yo ruego, Señor, que nos des nuevas fuerzas. Yo ruego, Señor, que fortalezca la visión de cada hermano en esta iglesia, de cada familia. Úsanos, Señor. Dile: úsalo, úsalo, úsalo. Dile: Señor, usa a este hermano. Úsalo para que Él te glorifique. Úsalo como instrumento. Dile: úsalo como instrumento en tus manos, Señor. Yo te bendigo, Señor. Te alabo, te exalto. Te doy gracias, Padre amado, en esta mañana. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos.